Contexto legal. Doctor Hugo Morales, abogado postulante, ya está con nosotros. Hugo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues bueno, un tema que ha estado o es de interés en estos días tiene que ver precisamente con la designación del próximo fiscal para fiscal general para el estado de Coahuila. Y algo que resulta interesante es tal vez cuando escucha uno que dicen la historia se repite, ¿no? Dicen que la historia se repite, pero no esperamos que se fuera a repetir tan pronto. Y estamos hablando precisamente de que en materia de designación del fiscal anticorrupción en el estado de Coahuila, únicamente 4 personas decidieron pues presentarse o nominarse o postularse, candidatearse para poder ser seleccionados precisamente para ese encargo, ¿no? De tal suerte que entre esas 4 personas designaron a una que finalmente resultó polémica por una serie de circunstancias que han sido públicas, pero especialmente por el tema de que no hubo una gran participación en ese sentido, ¿no? Algo que parece ahora se repite a pesar de que el propio Congreso, en este caso, pues sí facilita un poquito más, vamos a decir, el poder recabar la información y los documentos necesarios para que aquellas personas que están interesadas pues puedan participar. Sin embargo, resulta que mientras que para efectos de seleccionar a el fiscal anticorrupción se dieron aproximadamente 3 días hábiles, contando el día en que se publica la convocatoria en algunos periódicos regionales, o por lo menos se hacen públicos en algunos periódicos regionales. En este caso estamos hablando de por lo menos 10 días hábiles, que sin embargo han pasado de ellos ya casi 7 u 8, y pues evidentemente no ha habido todavía una persona interesada en registrarse, lo que nos hace anticipar que probablemente sean pocos los interesados, ¿no? Pero bien, en este marco, tal vez es interesante que algunos de nuestros radioescuchas puedan contemplar, saber de qué se trata esta fiscalía, cuáles son las facultades. Y lo digo porque tal vez faltaría un poco incluso de educación para aquellas personas que son nuestros legisladores aquí en el estado de Coahuila. Lo digo precisamente porque una nota que salió en Milenio hace algo, pues no sé, hace horas, para no decir un día siquiera, señalaba precisamente que no había habido ninguna presentación de candidaturas, pero por otro lado también decía el presidente del Congreso del estado de Coahuila que a pesar de que nadie se había registrado, él estimaba que podrían registrarse algunas personas con un cierto perfil. Y ese perfil hablaba él básicamente de una persona que tuviera mucha experiencia en materia de narcomenudeo. Algo que me resulta pues muy intrigante. Primero porque hay que decir que la ley orgánica de la Fiscalía General del estado de Coahuila, recientemente aprobada, es decir, no tiene 15 días que fue aprobada por el Congreso del estado, indica pues una serie de cuestiones a las cuales tendría que dedicarse el fiscal general del estado. Y primordialmente hay que decir que se encuentra obligado, en primer término, a liderar la agencia del Ministerio Público o la representación social en materia acusatoria. Es decir, el agente del Ministerio Público tiene el monopolio de la acción penal, es decir, es quien puede acusar e investigar eventualmente algunas de las cuestiones que están relacionadas en el ámbito de su competencia, es decir, la cuestión penal. De tal suerte que, bueno, esa es una primera cuestión que me hace llamar la atención, porque bien, con las reformas que se han venido presentando en los últimos años, pues bueno, el tema del narcomenudeo es uno de muchos temas que tendría que ventilar, en este caso el fiscal general del estado, en relación a los delitos del fuero común. Es decir, todos aquellos delitos que se encuentran contemplados en las leyes estatales y no exclusivamente el tema de narcomenudeo. Un tema que, digo, resulta interesante porque es uno de los elementos. Pero también hay que decir que el fiscal general del estado, como también el actual procurador de justicia del estado de Coahuila, tendría, entre otras facultades también, el de estar analizando y estudiando aquellas leyes que pudieran tener algún problema de constitucionalidad, y también es su facultad de denunciarla. Es decir, que podría acudir ante los órganos jurisdiccionales de control constitucional para poder señalar precisamente una contravención de este tipo. Así que es una facultad extraordinaria, hay que decir que se encuentra contemplada en la ley y que pocas veces es mencionada. Otra de ellas que también es muy importante es el tema de que el propio fiscal del estado tiene facultades para dar a conocer al Tribunal Superior de Justicia que existe alguna discrepancia entre las sentencias que está emitiendo, es decir, sobre casos similares,
parecidos o incluso, bueno, no hay casos idénticos, pero casos que podrían versar sobre el mismo cuestionamiento, pues en algunos casos existen discrepancias de los tribunales locales o incluso dentro del propio Tribunal Superior de Justicia del Estado. De tal suerte que, bueno, pues ese es otro elemento que también cuenta como facultad el fiscal general del fiscal general del Estado para poder denunciar, dar y eventualmente facilitar a el Poder Judicial del Estado de Coahuila para que de todos los criterios que ha venido utilizando, pues designe uno que sería, vamos a decir, el primordial o el regente. Así es como esto también se van generando una serie de sinergias con algunos institutos políticos públicos y también con algunos entes privados. Es decir, también lo hace en materia de sinergia con derechos humanos, en materia también de colaboración con instituciones académicas y finalmente también en la promoción y en la generación de decretos o iniciativas de decreto que finalmente pudiera el Congreso del Estado votar. Así que estamos hablando de un chorro de facultades y no exclusivamente de aquellas que se refieren al narcomenudeo. Y finalmente cerraría yo el tema diciendo que también los legisladores han venido confundiendo o confunden a la sociedad cuando hablan de que el fiscal tendría que llevar la seguridad del Estado, como si el fiscal fuera responsable de la prevención de los delitos. Y eso es efectivamente lo único para lo que no está facultado el fiscal de justicia, el fiscal general. El fiscal general equivale al líder de el Ministerio Público o de las agencias del Ministerio Público, tiene la facultad de investigar, tiene la facultad de accionar los instrumentos jurídicos necesarios para poder llevar a juicio a una persona eventualmente o para conocer la verdad jurídica. Sin embargo, las labores de prevención en este sentido pues están más bien enfocadas a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Coahuila. Es decir, no estamos entregándole la seguridad pública al fiscal general o al procurador. Sí hay que decir, existe una vinculación, necesita haber una sinergia muy evidente entre las dependencias de seguridad, pero no es aquella en la que únicamente recae la seguridad pública. De tal suerte que me parece importante pues que primero los legisladores entiendan la magnitud, el alcance de esta figura que en los próximos días habrán de seleccionar y finalmente que también la ciudadanía no sea confundida en ese sentido. ¿Y a qué atribuyes tú, Hugo, el hecho de este desaire de los juristas, de los abogados, de los expertos en materia de derecho a esta convocatoria para el fiscal general de Coahuila? ¿Es desconfianza hacia el proceso y todo lo que está inmerso en este sistema estatal anticorrupción, o es que los que realmente valen no quieren arriesgar su prestigio? Pues yo escuchaba precisamente hace unos segundos aquí a Carlos Arredondo, que era entrevistado, y coincido con él en ese sentido. Por un lado, yo creo que podría existir, pues a lo mejor algún temor probablemente fundado de que el procedimiento de selección no sea lo suficientemente transparente y que en base a eso pues no vaya a haber una selección adecuada. Esto tendría que decirse pues básicamente en el sentido de que el Congreso del Estado actualmente está conformado por una mayoría muy evidente y que podrían ser, vamos a decir, pues encaminados por algún dedo rector, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues podría ser que esta selección no fuera lo suficientemente clara, transparente e incluso no se refiera únicamente a los méritos que la propia ley orgánica de la Fiscalía General señala, como podría ser entre otros el de autonomía e independencia, ¿no?, que tendría que regir. Y finalmente, pues también quiero decir que ligado a esta situación, probablemente muchas personas que reúnan este perfil, pues no se sientan atraídas por este tipo de convocatorias. Y precisamente tenemos este comentario que nos hace Horacio Sánchez, un asiduo radioescucha. De hecho, sigue con textos prácticamente desde que inició en 1997 y nos dice lo siguiente: yo propondría a Hugo Morales como fiscal. Él realmente tendría el perfil adecuado e idóneo y todos los ciudadanos confiaríamos en él. Pues yo le agradezco mucho a don Horacio. Le quiero decir que debe haber muchas personas en el estado de Coahuila que reúnan el perfil y que puedan tener la motivación. Sí creo que tal vez es momento también como para que podamos promover un poquito en aquellas personas que tienen pues ese tipo de vocación en pues para abrir la puerta a
a que más personas participen, ¿no? Otra cosa que también valdría la pena decir en ese mismo sentido es que en la medida en que más gente participe también en este proceso, probablemente pudiera existir mayor presión social para que la persona seleccionada sea la idónea. Sin embargo, también hay que decir que limitar el número de personas a 2 o 3 o 5 personas, pues también equivale a ser muchísimo más evidente precisamente esta carencia de un sentido independiente por parte del Congreso, a partir de que pues no existe también mucho margen para poder seleccionar una persona idónea, adecuada para el cargo. Pero en este caso sería preferible que hubiera 2 o 3 personas con un alto perfil, una alta capacidad y sobre todo credibilidad y confianza, que fueran 30, 40 o 50 que no despiertan la confianza de la ciudadanía. Bueno, y también hay que decir que en un caso de esos tal vez se diluiría más la responsabilidad en aquellas personas que participan, ¿no? Evidentemente, si participan muchas personas de un perfil poco idóneo, pues probablemente se termine justificando el famoso señalamiento de dedazo en ese sentido. Pero bueno, yo repito, en materia académica, en materia de práctica, hay muchas personas en el estado de Coahuila que creo que pudieran llegar a reunir ese perfil. Claro, hay que decir también que en medio de esta convocatoria o en medio de este tipo de señalamientos, pues es tal vez un poquito difícil pedirles a esas personas que crean en las instituciones y que consideren esa posibilidad de participar desde un punto de vista independiente y transparente, ¿no? El editorial de Vanguardia el día de hoy aborda el tema y dice que la de la desconfianza no es la única hipótesis que aplica a la realidad que retrata esta inexistente participación para la Fiscalía General. También cabe preguntar si quienes cumplen los requisitos no son capaces de arriesgarse siquiera a presentar un expediente y someter su trayectoria personal al escrutinio público. Bueno, hay que decir una cosa que parece, que es muy importante. Yo diría otra cosa, ¿no? Tal vez entre algunos de los requisitos que se encuentran contemplados en la convocatoria para la Fiscalía General se encuentra, entre otras, pues primero certificar algunos documentos, lo que significa pues hay que tenerlos a la mano, hay que irlos a certificar, hay que pagarle a un notario público para que los certifique, hay que ir a perder varias mañanas en obtener algunos documentos, hay que ir a solicitar una carta de no inhabilitación también aquí a Saltillo, no hay ninguna posibilidad de recibirlo aquí en la ciudad de Torreón, por ejemplo, o en alguna otra de las ciudades que no sea la capital del estado, hay que pagar por ella también. Hay que además escribir un ensayo de 10 cuartillas por lo menos, en el cual se puede indicar cómo se va a desarrollar un proyecto para 7 años, es decir, tampoco es una cosa sencilla y además hay que probar la idoneidad en ese mismo ensayo. Entonces, la verdad también significa un poquito de elaboración, no es una cosa sencilla, sin embargo, hay que decir, pues aquellas personas que cumplan con el perfil y que eventualmente quieran participar deberán cumplir precisamente con la obligación de cumplir todos estos requisitos, porque en caso contrario podrían ser descalificados. Bien, Hugo, y despojándote de tu cachucha de abogado postulante y de doctor en Derecho, y poniéndote la cachucha de presidente de la Cruz Roja en Torreón, si quisieras compartir con el auditorio cómo va esta labor de recaudación que está realizando la benemérita institución. Sí, miren, les platico un poquito. Resulta que en el sismo que sufrió el centro y sur del país recientemente, es decir, el primero de los dos que sufrimos en este mes de septiembre, tuvimos por ahí la solicitud de varias personas de poder generar un centro de acopio para poder hacer llegar pues algunos de los víveres necesarios para el sur del país, ¿no? Principalmente para el sur del país. Les quiero decir que como una política de la sede nacional de Cruz Roja, en este tipo de casos resulta muy complicada la logística para hacer llegar desde un estado como Coahuila a Chiapas tal vez este tipo de bienes, y se promueve en ese tipo de casos la ayuda mediante una cuenta en efectivo que en su oportunidad hicimos llegar para que pueda pues la gente facilitar este tipo de cuestiones, ¿no? Les quiero decir que Cruz Roja pues tiene muchos más beneficios tal vez que el ciudadano común al momento de adquirir este tipo de artículos. Por ejemplo, a lo mejor una persona
puede, pues de muy buena fe, comprar a lo mejor, pues no sé, algo de latas de atún, pero pues por cada 5 latas de atún que nosotros compramos, tal vez podemos adquirir a un mejor precio y podemos tal vez comprar 6 o 7 latas de atún, ¿no? Y aparte ahorrarse el flete. Además ahorrarnos el flete, es decir, se pueden comprar en las zonas más cercanas a donde se requiere, a las zonas de riesgo. Entonces, a partir de ello, pues es que se está promoviendo esta situación. Les quiero decir que a partir del segundo sismo, no obstante, todavía existe una distancia y evidentemente cuesta, hay una logística que tenemos que aplicar ante la insistencia de la gente y ante también pues la ayuda que había venido ya pues queriéndose generar a partir de la situación que se estaba viviendo. La Cruz Roja de Torreón, la delegación Torreón, decide abrir su centro de acopio. Estamos ya recibiendo desde el día de ayer víveres. Básicamente lo único que les pedimos que no nos hagan llegar es agua embotellada, que no nos hagan llegar vestido, ropa, y que no nos hagan llegar tampoco medicamentos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, esto tiene un sentido básico. Mira, el tema es que el agua pesa mucho en relación a lo que puede verdaderamente ayudar y su costo es muy bajo en relación a lo que nos puede significar el costo de su transportación. Entonces, en ese caso, yo les diría, por ejemplo, es más fácil para Cruz Roja poder encontrar un medio para purificar agua en una zona cercana que poder transportar mucha agua desde la ciudad de Torreón, ¿no? Eso es un primer elemento. Un segundo elemento es que el tema de clasificar los medicamentos es muy complicado. Mucha gente de muy buena fe lleva un medicamento, pero el tema es que no todos los medicamentos que se llevan son necesarios, no todos los medicamentos pasan por los procedimientos adecuados de control y nosotros tenemos que estar verificando sus caducidades, que se encuentre un número definido pues, de tabletas o de ampolletas y finalmente ese costo administrativo resulta muchísimo más oneroso que el del propio medicamento. Y finalmente, es común que la gente pretende llevar algo de la ropa que pues no les queda y también clasificar la ropa es muy complicada. Hay gente que pues a lo mejor está más gordita, otros más delgaditos. Entonces ahora sí que hacer match entre la persona necesitada y la persona que está ofreciendo este tipo de productos es muy complicado. Entonces nos referimos básicamente a apoyar con alimentos que son de fácil transportación, son aquellos que están enlatados, que se encuentran en bote cerrado, que son de polvo, que son, por ejemplo, chocolate en polvo, que pueden llegar a tener esta característica. No, que eso es bien importante. Entonces, en base a todo esto, podemos sí generar una sinergia de ayuda. Les quiero decir, ya nada más cerrando y corriendo, que estamos recibiendo a espaldas de la sede principal de Cruz Roja en Torreón, en la calle 12, entre Hidalgo y Avenida Presidente Carranza, y estamos agradeciendo también al señor Hugo Esparza, quien es presidente de City Logistics, que nos está regalando el transporte a la Ciudad de México de todos estos víveres. Así es que, bueno, pues también un reconocimiento a aquellos que lo están haciendo, ¿no? Y recordarles el número de cuenta de Bancomer, es muy sencillo, es 0, 4 veces 40 y termina con 6. 0, 40, 40, 40, 40, 6. O si lo prefiere, 0, 40, 40, 40, 406. Gracias, Hugo Morales, punto de contacto. Bueno, por supuesto que a través de GREM y mi Twitter que es @HugoMorales_Bechica.